La señal está un poco lenta, pero ya me está abriendo. ¿Se puede ver ya mi presentación? Ahora, ¿Sí? ahora sí. ¿Qué dice? Ley número 1995 de Educación Superior. Muy bien. Ley número 4995 de Educación Superior. Como todos saben, el sistema educativo nacional allá por 2000, ustedes se acuerdan de que el golpe de Estado que derrocó a la dictadura ocurrió en 1989, ¿verdad? A partir de ahí empezó el proceso de democratización con la asunción al gobierno del general Andrés Rodríguez. Se ha empezado a plantearse la reforma educativa. Al par ya se ha instalado o se ha iniciado también el proceso de elaboración de la Ley General de Educación. Fue la primera ley que se promulgó para sucesivamente ir creando más y más leyes que hoy día prácticamente existe una buena cantidad de leyes que rigen el sector educativo. Empezamos con la Ley General de Educación, luego aparece el Estatuto del Educador, la Ley 1725, luego aparece el Decreto 468 que reglamenta el Estatuto del Educador, y así se fue creando o se fueron creando más y más leyes. También se ha creado la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia, que está vinculada también con la educación, y la ley de la alimentación escolar, la ley de educación inclusiva. Así también ha aparecido hace poco nomás la ley número 4995 de educación superior, que es muy importante para mejorar la gestión y la calidad de la educación en este nivel. Ustedes saben de que el sistema educativo nacional está dividido en niveles. ¿Cuáles son esos niveles de educación en el Paraguay? ¿Me pueden ayudar a recordar? Nivel inicial, educación, Nivel de educación inicial. Y así mismo, educación escolar básica, así va, nivel de educación inicial y escolar media, básica. educación ¿Sí? media, Uh-huh. o por la página, profe. Para adultos. Educación de adultos no está dentro de un nivel. Acuérdense que tenemos una escalera de 3 niveles. Ilustro acá de esta manera para que vean más o menos. ¿Están viendo lo que estoy haciendo con mi mano? ¿Se puede ver? ¿O no? Sí, sí. Bien. Acá tengo ¿cuántos niveles? ¿Cuántos niveles se ven?
¿Eh? ¿Cuántos niveles ven? 3. 3. El primer nivel corresponde a la educación inicial y escolar básica. El segundo nivel corresponde a la educación media. Y el tercer nivel corresponde ya a la educación superior. La educación permanente para personas jóvenes y adultas está en el nivel de la educación básica. ¿Me entienden? Y también abarca también la educación media, lógicamente, porque la educación para personas jóvenes y adultas es nada más que una modalidad diferente a los que ofrecen el sector regular, digamos, de educación inicial, escolar básica, media. ¿Me entienden? Es una modalidad nada más. Así mismo es. Bien, entonces, este es un tema bastante amplio. Yo traté de simplificar en la medida que les sirva para que más rápidamente podamos sacarle la esencia, ¿verdad? Es un material que yo mismo elaboré, traté de hacer que sea lo más entendible posible para ustedes. Tiene como 20 y casi 30 láminas. Y acá empezamos con la primera lámina. Ven que tiene esta una fecha. Hoy es 6 de, o sea, 2 de junio del 2021. De eso se trata. Y pasemos. En primer lugar, es importante, traten de ir mirando, ya que también hay cosas que ustedes pueden aprender elaborando unas presentaciones para que, por ejemplo, yo le pongo aquí que este material fue elaborado por mí. Acá aparece mi nombre y abajo aparece la fecha. Si yo uso la misma presentación el día de mañana o pasado, me va a actualizar, por ejemplo, la fecha al momento, ¿verdad? Y bueno, y todo este diseño usando el PowerPoint 2016 automáticamente me va generando los diseños para que yo nada más que elija lo que más me guste. Hablemos del objeto de la ley. Siempre las leyes dicen el objeto o el para qué se creó. El objeto de la presente ley es regular la educación superior. Regular, cuando dice regular es que pone normativas a que la educación superior tenga que seguir como parte del sistema educativo nacional. Por eso yo les trataba de ubicar que la educación superior es un último eslabón dentro del esquema del sistema educativo nacional. Así también, definir los tipos de instituciones que lo integran también tiene como objeto esta ley, ¿verdad? Establecer sus normativas y mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación. Ese viene a ser el objeto de la ley. En primer lugar, regular la educación superior. En segundo lugar, definir los tipos de instituciones que lo integran. Institución para la OIA dentro de este nivel. Y también establecer sus normativas. Se crean normativas para que este nivel pueda tener pautas a seguir, tanto para su creación, su funcionamiento, quiénes van a ser sus autoridades, qué organizaciones tienen que existir para velar por su calidad, así también en caso de caer en irregularidades, quiénes pueden intervenir, cómo, todo eso establece esta ley.
Y también dice acá, como último punto del objeto de la ley, la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación. Que ofrece la educación superior, sea lo que la sociedad necesite o lo que le va a ser útil. Por eso habla de pertinencia. Artículo segundo. ¿Qué nos dice esta parte? La educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del sistema educativo nacional con posterioridad a la educación media. Es lo que ya les expliqué. Tiene por objeto la formación personal, académica y profesional de los estudiantes. Eso es lo que busca la educación superior. Vamos a un instituto de formación docente, vamos a una universidad con el objetivo de formarnos. Esa formación nos debe servir como persona para el aspecto académico y también profesional, así como también la producción de conocimientos. Cuando hablamos de producción de conocimientos, significa que la universidad tiene que realizar investigaciones para, por ejemplo, en este caso, existe un problema mundial con el tema de salud. La universidad tiene que estar investigando cómo puede ser la solución a este tema del virus. De qué manera, qué medicamento puede ser útil, cuál puede ser el tratamiento más adecuado. Esto lo realiza la universidad en el ámbito de la investigación para producir conocimientos. El desarrollo del saber y del pensamiento en las diversas disciplinas y la extensión de la cultura y los servicios a la comunidad. Para esto está la educación superior. La educación superior es un bien público, pertenece a toda la sociedad y por ende es un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. Entonces la educación superior es de todos, nos pertenece, es un bien público y es un factor fundamental para nuestro desarrollo como país en democracia y con equidad. Quiere decir que todos deben tener la oportunidad de acceder a ella para su formación. Son instituciones de educación superior. ¿Cuáles? Atiendan bien esta parte. Porque decía la ley dentro de su objeto que tenía que determinar cuáles son las instituciones de educación superior. Y me dice, son instituciones de educación superior las universidades, en primer lugar, los institutos superiores, en segundo lugar, y los institutos de formación profesional del tercer nivel. Entonces son estos tres las instituciones de educación superior: las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. Ustedes están estudiando en qué institución ahora, en cuál de estos tres. Rápidamente me dicen. De formación profesional del tercer nivel. En institutos de formación profesional del tercer nivel. Muy bien. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente. Entonces, ustedes como instituto de formación docente están dentro de los institutos de formación profesional del tercer nivel, porque también existen los institutos técnicos profesionales que forman parte de este tercer nivel. Y seguimos. A ver,
Señoritas, señoras, si me pueden ayudar a leer porque se ahorran con lentes. ¿Sí? Señoritas, señores. Profesor, Sí, por favor. voy a leer Bueno, artículo 4. Como bien público, la educación superior es responsabilidad del Estado en cuanto a organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental para todos aquellos que quieran y estén en condiciones legales y académicas para cursarla. muy bien. Entonces, en cuanto a la responsabilidad, en este caso, la educación superior es responsabilidad del Estado. En cuanto a, como dice acá, organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental. Fíjense, la educación superior ya es un derecho humano fundamental. Además la educación básica. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que si no llegamos siquiera a pisar la universidad o un instituto superior o un instituto de tercer nivel, es decir que no se está cumpliendo con nosotros en cuanto a un derecho humano fundamental, ¿verdad? Y ese derecho fundamental es para todos aquellos que quieran de ahí precisamente la Yahamante hará obligatoriamente Yahara como la educación básica, sino que toda vez que querramos es un derecho y toda vez también que estemos en condiciones legales y académicas para cursarlo. Viaje y Sejina, y ahora el documento que acredite de que podemos ingresar a la universidad o a un instituto superior. Y decir, el título de bachiller, reconocido, legalizado, visado, los certificados de estudio de ese nivel que me van a acreditar para poder acceder a la educación superior. Y así también tengo que demostrar competencia. ¿Por qué me dice condiciones académicas para cursarla? ¿Qué les parece? ¿Por qué hace esa mención? Porque vos podés tener el título de bachiller y podés tener también el certificado de estudio todo visado. Pero ¿eso te garantiza tu condición académica? No, profesor. ¿Y cómo No se te puede garantiza. demostrar eso? Y con las capacidades que uno ha desarrollado en los cursos que ha seguido, porque hay instituciones educativas, por ejemplo, de curso rápido, y poco o Sí. nada se enseña en esos lugares, porque yo te puedo decir porque en el sexto curso hice un curso, terminé el sexto curso por motivo de trabajo, y solamente lo fundamental te dan. Y hay muchas otras capacidades que tienen que ser desarrolladas en los... Pero acá también es importante mencionar que, por ejemplo, si vos vas a hacer una carrera, alumnos, de los estudiantes, para que realmente sean competentes y no se logren. sí, y yo les decía, condiciones académicas, ¿cómo se demuestra? A través de las pruebas, a través de los exámenes de ingreso, para ir filtrando y que realmente la persona esté en condiciones de seguir una carrera. De eso se trata. Bien, seguimos. Objetivos de la educación superior. A ver, si me siguen ayudando a leer rápidamente y nos detenemos en donde sea necesario. Objetivos de la educación superior. Va en lo hipotable de la educación superior a través de esta ley.
Voy a ver, profesor. Bueno, Formar profesionales y líderes competentes con pensamiento creativo y crítico, con ética y conciencia social. sí, Ofrecer una formación científica, humanística y tecnológica del más alto nivel académico. muy bien. Investigar y capacitar para la investigación y el pensamiento teórico a los estudiantes, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultura de la sociedad. Seguimos. Extender los conocimientos, servicios y cultura a la sociedad. Otro, contribuir a salvaguardar y consolidar los valores que sustentan una sociedad democrática, la protección del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos y la sociedad más libre, justa y equitativa. Muy bien. Establecer y fomentar relaciones e intercambios con instituciones de otras naciones y con organismos nacionales e internacionales. Muy bien, excelente. Acá podemos destacar que dentro de los objetivos de la educación superior, en primer lugar aparece la formación profesional de las personas, ¿verdad? Como líderes competentes, con pensamiento creativo. Cuando dice creativo, dice ya con la capacidad de movernos, de generar ideas con nuestros propios pensamientos, crear cosas nuevas, ¿verdad? Crear empresas, trabajos, soluciones prácticas desde el ámbito de su formación. Dice entonces, pensamiento creativo y crítico. Cuando dice crítico, que sea objetivo, que sepa opinar, que sepa explicar, ¿verdad? Que sea coherente, con ética y conciencia profesional, social, más bien, ¿verdad? Entonces, muy interesante hacer este análisis para ver qué es lo que se pretende con este nivel de educación. También hablaba de una formación científica, humanística y tecnológica, porque nos dan todos estos aspectos en nuestra formación, ya sea en un instituto superior, en una universidad o en un instituto de tercer nivel, como en el caso de ustedes. Investigar y capacitar para la investigación. También extender los conocimientos, servicios y cultura a la sociedad. La famosa extensión universitaria, en el ámbito de la formación de uno, se va y realiza algún servicio a la comunidad en el campo de su formación. Hablamos también de contribuir a salvaguardar y consolidar los valores que sustentan una sociedad democrática. Aparece también la protección del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos y la sociedad más libre, justa y equitativa. Todo eso nosotros, mediante la educación superior, tenemos que las personas estar preparados para poner al servicio de la sociedad estos valores. Y por último, acá hablaba del establecer y fomentar relaciones e intercambios con instituciones de otras naciones y con organismos nacionales e internacionales. Son muy altas las pretensiones, los objetivos de la educación superior. Veamos aquí qué nos dice. No sé por qué no me aparece ahí el título que yo le puse. Probablemente por el tema que le cambié. El consejo, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de responsabilidades todavía, ¿verdad? El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Este que dice Consejo Nacional de Educación Superior es lo que
normalmente escuchamos en los medios decir CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Ese consejo está integrado por un grupo de gente que piensa y trabaja para proponer y coordinar justamente estas políticas, estos programas para la educación superior. Y veamos, en el punto anterior hablábamos del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior. Cuando hablamos de consejo, siempre decimos que es un grupo integrado por varias personas. Y veamos aquí. El Consejo Nacional de Educación Superior estará conformado por los siguientes miembros: el ministro de Educación o su representante, ¿verdad? El rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de la universidad pública, aparte de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Un rector representante de la universidad privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, un director general representante de los institutos superiores del sector público y un director general representante de los institutos superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas y un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que viene a ser CONACYT, un representante estudiantil de las universidades públicas y un representante estudiantil de las universidades privadas. En todos los casos, los integrantes contarán con sus respectivos suplentes. ¿Entendido? Entendido, profesor. Bien. Sigamos. El Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Cómo se constituye? Una vez que hayan sido nominados por lo menos 2/3 de sus miembros, estará constituido. Entonces, como dice ahí, estos son los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior. Y por lo menos la tercia parte, las 2/3 partes se hayan ya integrado, entonces podemos decir que ya está constituido. ¿Me entienden? Es decir, si los miembros fueran 15, por ejemplo, los exigidos, ¿cuántos miembros necesitarían para estar ya constituido el consejo? A ver, hagan su cálculo matemático. ¿Están ahí ustedes? Yo me desconecté y acabo de volver a conectarme. Se fue mi señal. Ah, la pinta. Qué bárbaro. Señala el problema, ¿no? Les estaba preguntando. ¿Y los demás están ahí? Voy a mirar un poco qué pasó del grupo. Todo entrecortado, profesor. El tiempo está muy feo. Ajá. ¿Los demás están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, es bueno saber porque si no, la igual la ñaña es a la bello. Les preguntaba,
Sí. El tiempo sale, o sea, sale bien, pero así, ¿cómo se llama? De a poquito sale tu voz, por eso es lo que no entiendo bien lo que decís. Ah, ya, El ya. tiempo está muy feo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el Consejo Nacional de Educación Superior se estaría conformando con las 2/3 partes de sus miembros, por lo menos, para que empiece a funcionar. No decimos con eso de que no tengan que tener todos sus integrantes, pero desde las 2/3 partes, entonces ya puede estar constituido. ¿Cuánto tiempo pueden durar sus integrantes en el Consejo? Todos los miembros, a excepción de los representantes estudiantiles, durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelectos o designados por una sola vez, en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. Fíjense entonces, pongámosle que a mí me van a elegir miembro de este consejo. Yo puedo estar 3 años. Luego puedo ser reelecto y estar otros 3 años. Y después ya puedo ir alternando para ir ocupando esos lugares. Excepto entonces para los estudiantes. Esta disposición no regirá para los miembros natos. Los miembros natos son los que sí o sí, entonces, deben ser miembros de estas organizaciones. Los representantes estudiantiles no podrán ser reelectos, como ya dijimos, ¿verdad? Sigamos. La misión del Consejo de Rectores. En este caso aparece, por ejemplo, fíjense, el Consejo de Rectores y Directores Generales me dice acá. Consejo de Rectores y Directores Generales. El Consejo de Rectores de universidades tienen la misión de... Yo les decía de que en primer lugar los responsables de la educación superior era el Estado, luego estaba el Consejo Nacional de Educación Superior y acá también aparece el Consejo de Rectores y Directores Generales, que también tienen sus responsabilidades o sus intereses que tienen que defender en este ámbito. La misión que tiene el Consejo de Rectores es representar a las universidades, ser una instancia de diálogo entre las mismas en los temas de interés común y colaborar con el Consejo Nacional de Educación Superior en la elaboración de políticas de educación superior cuando éste lo requiera. Entonces, tiene también su importancia este Consejo de Rectores. Vamos a seguir. De las instituciones de educación superior. Me dice las instituciones de educación superior. Una de las primeras son las universidades. ¿Qué son las universidades? Son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicio a la comunidad. Es la universidad. Entonces la universidad tiene a su cargo desarrollar un programa en el sentido de la investigación, la enseñanza, la formación y capacitación profesional, la extensión y servicio a la comunidad. Y la universidad tiene la atribución
de desarrollar carreras de diversas áreas específicas del saber. Por eso viene de la palabra universo, universidad. Entonces, cuando hablamos de universidad, ofrece varias carreras de varias áreas del saber. O, por ejemplo, Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué carreras ofrece? De Derecho, Medicina, la parte de Administración de Empresas, Ingeniería, Arquitectura. Son diversas áreas del saber. Por eso se le llama universidad. Fines de las universidades. ¿Cuáles serían los fines? A ver si me ayudan otra vez a leer esta parte. Rápidamente, para ir avanzando. El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la ética, de la democracia y la libertad. La enseñanza y formación profesional. La investigación en las diferentes áreas del saber humano. La formación de una racionalidad reflexiva y crítica y de la imaginación creadora. El servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia. El fomento y la difusión de la cultura universal y en particular de la nacional. Exactamente. La extensión universitaria, el estudio de la problemática nacional. Sí, todos estos son los fines de la educación universitaria o de las universidades. Bien, vamos a ir pasando. Creación y organización de las universidades. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. Entonces, las universidades deben ser creadas por ley de la nación. La propuesta puede venir del propio presidente de la República, pongámosle que quiere crear una universidad allá en un lugar donde no haya, puede hacerlo, ¿verdad? Así también puede venir de entidades privadas o mixtas, ¿verdad? Vos, Rosario, podés pensar un día, yo quiero tener para mi universidad, entonces voy a buscar en la ley cuáles son los requisitos. Si es que me va a dar el cuero, voy a presentar la solicitud a la instancia pertinente. Y cuando estén dadas las condiciones, seguramente el Congreso me va a sacar su aprobación y el Poder Ejecutivo va a promulgar dicha ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior. O sea que, si yo quiero crear una universidad, entonces tiene que este Consejo Nacional de Educación Superior, en primer lugar, dar un dictamen favorable con fundamentos, por eso dice fundado, el cual tendrá carácter vinculante. O sea que si el Consejo ya da su aprobación, su dictamen favorable con sus fundamentos, en este caso tiene su peso para que el Congreso pueda aprobar a favor mío la creación de la universidad. O también del Instituto Superior, que se crea también de la misma manera. Autonomía y autarquía de las universidades. Yo les simplifiqué de esta manera para explicarles un poco de que tiene estas dos características las universidades. Tiene la autonomía y tiene también la autarquía. Las universidades, a efectos de esta ley, son autónomas
y autárquicas. La ley establece una serie de implicancias en cuanto a la autonomía universitaria. La autonomía se enseña que ya la universidad por sí misma se maneja, tiene sus propios estatutos, diseña su propia oferta educativa, su propia malla curricular. De hecho, que en el marco de las exigencias, estándares, es decir, es como, bueno, yo soy una persona autónoma, significa que yo me manejo por mí mismo, ¿verdad? Eso significa autonomía. Que no hay un ente ya, como en las escuelas y colegios, por ejemplo, que está encima tuyo una supervisión, está el ministerio encima tuyo diciéndote qué es lo que tenés que hacer todo el tiempo. Entonces no existe esa autonomía. ¿Y la autarquía qué significa? La autarquía financiera implica generar, administrar y disponer de sus fondos correspondientes al presupuesto general de la nación. Cuando una universidad es nacional, por ejemplo, ya tiene su propio presupuesto asignado por el Parlamento. Y eso, las autoridades de dicha universidad va a estar administrando y decidiendo de su uso. La autarquía financiera de que gozan las universidades públicas no las exime de la rendición de cuentas correspondiente a la Contraloría General de la República. O sea que yo tengo una universidad que está a mi cargo, recibo plata del Estado y no significa que por ser yo autárquico o la universidad sea autárquica que yo no tenga que rendir cuenta. Tengo que rendir cuenta como la ley manda a la Contraloría General de la República. Órganos de gobierno de las universidades. Este es algo muy interesante. Órganos de gobierno. ¿Quiénes son los que mandan en las universidades? El gobierno de las universidades será presidido por un rector de acuerdo con sus estatutos. Atiendan bien. Entonces, ¿quién es la cabeza de una universidad? Rector. Rector. ¿Y el decano entonces dónde está? ¿El decano dónde está? Va, es la decano entonces. Díganme, ¿tienen idea o no tienen idea? ¿Ah? No tienen idea, ya me di cuenta. El rector viene a ser la cabeza de las universidades. Pero acuérdense que las universidades tienen sus facultades. O sea que las diversas facultades para las diversas áreas del saber. Por decir, Facultad de Agronomía dentro de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Me están escuchando? Entonces, Sí, profesor. Facultad de Agronomía tiene otra vez su jefe, que depende del rector. Y ese jefe, esa cabeza de esa facultad, se llama o se denomina el cargo decano. En duda, decano. Es el decano de la facultad tal. Quiere decir, el rector está por encima del decano. ¿Ok? ¿Clarito? Ahora sí, profesor, porque el de Santo Tomás, la licenciatura que se estudia en Ramón Indalecio Cardoso, es el título que te dan del Santo Tomás, de la Universidad Santo Tomás, y la decana es la señora Urbieta. Entonces, ahora
con la explicación que diste, me estoy ubicando recién. El rector es el que manda. ¿El decano es la señora? ¿Quién? Marta Urbieta, de Galeano. Ah, bueno, vamos a ver eso un poco más adelante, si la denominación del cargo de ese instituto corresponde o no. ¿Bien? Así mismo. Por ahora ¿sí? sabemos que el cargo que ostenta la persona que está a la cabeza de una universidad se denomina ¿cómo? Decano o decana. No. Acabo de decirles. Ah, el rector. El rector. El rector es el encargado. Sí. Claro, y esa pregunta les hice. Y Así. el que está a cargo de una facultad viene a ser el decano. El decano. Pero eso en una estructura de una universidad. ¿Entendemos? Ahora sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora llegamos a los institutos superiores. ¿Qué son institutos superiores? Son institutos superiores las instituciones que se desempeñan en un área específica del saber en cumplimiento de su misión de investigación, formación profesional y servicio a la comunidad. Las carreras que impartan los institutos superiores se ajustarán a las áreas del saber establecidas por el Consejo Nacional de Educación Superior, así como a sus disposiciones reglamentarias. La misma misión tiene el instituto superior o los institutos superiores que las universidades. ¿Cuál es la diferencia? Que las universidades abarcan una multiplicidad de áreas del saber y los institutos superiores abarcan solamente un área del saber. ¿Está? ¿Me entendés, Mayna? Sí, profesor. Los institutos superiores, tanto públicos como privados, serán creados por ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso de la Nación autorizará el funcionamiento de los mismos, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante e igualito proceso para su creación que la universidad. ¿Entendido? Sí, entendido. ¿verdad? Bien. Órganos de gobierno de los institutos superiores. Maba y mandaba la instituto superior, los órganos superiores, los institutos superiores serán dirigidos por un, ¿qué dice acá? Por un director general. Director general, que será de nacionalidad paraguaya y deberá contar con el título académico de la especialidad de la carrera concerniente, tanto en los institutos superiores públicos como privados. ¿Ya en tu vaina? Entonces, está correcto llamarle decana a la cabeza del Instituto Superior Santo Tomás. Díganme. Respondan. Creo que no. ¿Por qué creo? Porque sería nada más la encargada, sería como la presidenta. No, sería. Explícame un poco. Ahí esa parte de lo que no. Y acá la ley te dice. Director general. Los institutos superiores serán dirigidos por un director general, porque la ley te dice que la denominación
de ese cargo es director general. No te dice que es decano. ¿Me entienden? Es director general, entonces sería directora general, entonces se utilizan mal los términos, Se profesor. utiliza mal y Porque muchas veces. se utiliza mal. Porque a nosotros nos dijeron cuando fuimos a defender nuestra tesis, nos dijeron, ella es la decana, y tienen que referirse a ella como señora decana Blanca Urbieta Galeano. Y por ejemplo, por eso Sí, yo estaba dudando, porque no es entonces decana, es directora general del Instituto de directora Superior general. Santo. Así Bueno, sería. tal vez antes de que haya esta ley, seguramente que le llamaron de esa manera, ¿verdad? Pero en este caso esta ley es clara y la denominación es director general o directora general. Así mismo. Muchas veces también han habido mal uso en las denominaciones de los institutos superiores. Muchas veces no le llaman instituto superior por cuestión de atrapar clientela, le dicen facultad, le dicen facultad tal, en la denominación instituto superior. Pero en jerarquía da igual, ¿me entienden? En jerarquía, por decir, acá universidad, acá instituto. ¿Cuál es la diferencia? Esta universidad tiene varios dedos. Esos dedos serían las facultades, las áreas del saber. Instituto del saber, o sea que instituto superior, tiene un solo dedo. Sería el área del saber a la que se dedica formar. Por decir, Instituto Nacional de Educación Superior, el que antes le llamábamos ICE, Instituto Superior de Educación Santo Tomás, dice ya luego, Instituto Superior de Educación, ya dice, Instituto Superior de Bellas Artes, es otro instituto superior. ¿Cómo se darán cuenta? Ya define la carrera, el área. O Instituto Superior en Ciencias de la Salud, por ejemplo. ¿Me están entendiendo? Clarito, ¿verdad? Seguimos con los institutos superiores. El Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Nacional de Educación Superior organizarán y mantendrán el registro nacional de carreras, antecedentes académicos, títulos, diplomas y estadísticas de matriculados y egresados de las carreras y programas de los institutos superiores del país. Entonces me dice acá entonces que el Ministerio de Educación va a tener un registro con el Consejo Nacional de Educación Superior. Un registro bien organizado de todas las carreras, los antecedentes académicos de cada alumno, los títulos, diplomas y estadísticas de matriculados y egresados de las carreras y programas de los institutos superiores del país. ¿Está claro eso? Bien, seguimos. Institutos Superiores de Formación Profesional del tercer nivel. Oye, ¿qué más nada de instituto? Son institutos de formación profesional del tercer nivel. ¿Cuáles? Los institutos de formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente de las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión. Están los institutos técnicos superiores,
por ejemplo, que ofrecen técnico superior para enfermería, técnico superior para, por decir, electricidad, técnico superior en radiología, en informática. A esos institutos se les denomina institutos técnicos. ¿Me entienden? Los institutos de formación profesional del tercer nivel se regirán por las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre los institutos superiores, universidades e institutos de formación profesional del tercer nivel? A ver si cómo anda la cabeza. ¿Me pueden decir? Bueno, les cuento yo entonces. Las universidades poseen varias áreas del saber. Tienen facultades en su interior. Son autónomas y son autárquicas. ¿Me están escuchando? Esas son las universidades. Las universidades también son, o sea que los institutos superiores también son autónomos y también son autárquicas, porque tienen también sus presupuestos. Solamente la diferencia principal es que se dedican a un solo área del saber. Y los institutos de formación profesional del tercer nivel no son autónomas, ni son autárquicas digo. En este caso, dependen de disposiciones emanadas del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Me entendieron o les confundí más todavía? No me han entendido. Seguimos. De los institutos superiores de las Fuerzas Armadas y Policiales también están regulados en este caso por esta ley, están mencionados por esta ley. Los institutos superiores dependientes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales o cartas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entonces con los otros? Acá entra, por ejemplo, el colegio militar, el colegio de policía. Ellos, entonces, como acá lo dice, establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales o cartas orgánicas. ¿Se entendió? ¿Les preocupa que no me responden o se cortó nuestra comunicación? Voy a revisar. Sí, profe. Se hace duda, profe. Bueno, entonces porque el silencio aterrador que se da al otro lado del escenario es impresionante. Seguimos entonces. ¿De quiénes dependen entonces los institutos superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional? ¿Dependen del Consejo Nacional de Educación Superior? No, que tienen su propio gobierno, profe. Sí. Tampoco se habla acá de su creación.
¿Ok? Estos institutos son propuestos directamente por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Tanto las Fuerzas Armadas de la Ellos Nación como de la mismos Policía Nacional. tienen sus propios Así. regímenes institucionales. Sí, así mismo. O sea que vos, Rosario, no vas a decir, ¿sabes qué? Voy a presentar un proyecto y voy a crear un instituto superior de la Policía Nacional, por ejemplo. No vas a poder, ¿verdad? No se puede. No se puede. Así mismo. Interesante, atienda muy bien esta parte que dice de los cursos de pregrado, las carreras de grado y los programas de posgrado de la educación superior. No piensen que esta ley va a dejar de ser interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes en su mundo de formación continua van a necesitar saber de esta ley para que sepan a qué institución ingresar, cuáles deben ser las formalidades que debe de poseer, qué títulos pueden obtener, a qué grado corresponde. Un montón de cosas tienen que saber también de esta ley. Veamos. Acá, las universidades y los institutos superiores pueden ofrecer diversos cursos desde pregrado, carreras de grado, programas de posgrado de la educación superior. Veamos. La educación superior desarrollará cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado. Y vamos para adelante. Los cursos de pregrado están orientados a la preparación para ocupaciones de carácter operativo e instrumental para el ejercicio de una profesión técnica. Otorga el título de técnico superior en la especialidad técnica específica. La formación inicial de profesionales en la educación para el desempeño de la docencia en cada uno de los niveles del sistema educativo nacional en las diversas modalidades de la actividad educativa. Otorga el título de profesor. Atiendan muy bien. Ustedes están entonces en un curso de grado, pregrado o de posgrado ahora mismo. Pregunto. Pregrado, profesor. Están en un curso de pregrado, en formación inicial, formación docente inicial, y van a recibir el título de profesor del nivel al que se hayan inscrito, ¿verdad? Y el otro curso que está dentro del nivel de pregrado es el de técnico superior, como ya les dije, técnico superior en farmacia, técnico superior en radiología, en enfermería. Eso entra también dentro de los cursos de pregrado. Siguiente, la formación de profesionales de la educación para el desempeño de la función técnica en diversas áreas. Otorga el título de técnico docente en un área específica. Este también entra dentro del pregrado. Lo que le llamamos, por ejemplo, el instituto va a abrir ahora un curso de evaluación, dice. Es un título de técnico docente. Y el área específica viene a ser evaluación. Ahora van a abrir un curso de técnico docente en integración pedagógica de TIC. Entonces, entra también dentro de esta categoría de técnico docente. ¿Está bien? ¿Ya entendemos, Gina? Sí, profesor.
Profesor, ¿y el título que te otorga estos pregrados valen siempre los mismos puntajes o no? Los puntos de acuerdo, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, depende del documento que ellos tengan vigente y aprobados en la que asignan los puntajes. Porque cada tanto, por ejemplo, los documentos, los manuales de concursos o de certificación van cambiando, van ajustando. A veces te dan más puntos, a veces te quitan otra vez. Así están. No están estables. Entiendo. Y cada estamento, en este caso el Ministerio de Salud, también tendrá su sistema de puntuación para los títulos de dicha área. Seguimos. Ya estamos por terminar. De las carreras de grado. Las carreras de grado tendrán una duración mínima de 4 años y 2.700 horas cátedras cursadas. 2.700 horas como mínimo debe tener una carrera de grado. La carrera de grado viene a ser aquella que vos hiciste, por ejemplo, Rosario, hiciste una licenciatura. Es una carrera de grado. Sí, profesor. Una carrera de grado. Una carrera de derecho es también una carrera de grado, una carrera de ingeniería, de medicina, de arquitectura, de odontología. Todas son carreras de grado. Este sí lo tengo. ¿Cómo? Claro. ¿Qué? De acuerdo con los estándares internacionales vigentes, las carreras podrán tener una duración de 5 a 6 años, me dice acá, las carreras de grado. Estas carreras otorgan el título correspondiente a una profesión o a los conocimientos académicos de una disciplina. Ya di todos los ejemplos. Programas de posgrado. Van a terminar su carrera de grado, su programa de grado, y van a querer hacer una carrera un programa de posgrado. ¿Qué son los programas de posgrado? Son programas de posgrado, las capacitaciones, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Para acceder a un programa de posgrado es necesario poseer previamente un título de grado. Clarísimo, ¿verdad? Veamos entonces cada uno de estos programas de posgrado. Acá tenemos las capacitaciones, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Hacemos. Los programas de capacitación son aquellos que se desarrollan para las respectivas actualizaciones en cada área del saber científico y de las ciencias sociales. O sea que, por decir, vos te recibiste de docente, el Ministerio de Educación o la universidad puede organizar cursos o programas de capacitación. Generalmente tiene sus requisitos también en cuanto a horas para que sean consideradas válidas o válidos los programas de capacitación. Hay un mínimo de horas que debe de tener para que se considere como una capacitación. Eso ya la ley también lo establece. Yo no les pongo más todo eso porque es muy larga la ley. Entonces traté de simplificar un poquito. Pero voy a publicar la ley dentro de Classroom para que ustedes tengan totalmente de forma completa, digamos. Veamos, otro programa de la educación, o sea, otro programa de posgrado viene a ser la de especialización, que son aquellos que se desarrollan con posterioridad a una carrera de grado y posibilitan el perfeccionamiento profesional o de investigación.
si yo soy médico, por ejemplo, y bueno, mi especialización sería, por ejemplo, la pediatría. Ya soy médico, esa es una carrera de grado. Luego quiero especializarme en algo. Entonces voy a hacer la pediatría. O voy a hacer la de ginecología, urología. ¿Qué otras especialidades tenemos? Neurología, ¿verdad? Cardiología. ¿Cómo? Obstetricia. Cardiología. Cardiología, sí. Obstetricia. No, Diabetología. obstetricia no es. Obstetricia no es. Obstetricia es una carrera de grado. ¿Entendés? Esa es licenciatura, no. Sí, eso no es una licenciatura, no es, no es un programa de posgrado. No es que vos te vas a recibir de médico y luego vas a especializarte en obstetricia. ¿Me entiendes? Profe, ¿y esos terapeutas? Ahora O sea, que entiendo. los terapistas. O sea, que ¿Cómo? los que están para terapia. Los que están para terapia. Esas son También ya, es. esas O son son ya especializaciones. Ajá. Sí, así Y mismo. dentro de ese rango. ¿Cómo? Sí, entra también dentro de ese rango. Claro, así mismo. Luego tenemos los programas de maestría. Los programas de maestría, como verán ustedes, vamos escalando. Primero, capacitaciones. Luego tenemos los cursos o programas de especialización. Y luego tenemos los programas de maestría, que amplían los conocimientos y sus fundamentos, tienden a la investigación y a la producción del conocimiento como componente fundamental del desarrollo de sus actividades. Entonces, yo ya hice una licenciatura, ya puedo hacer un programa de maestría directamente. No necesito hacer primero una especialización. ¿Me entienden? Puedo hacer directamente ya una maestría. Y una maestría dice que amplían los conocimientos y los fundamentos que tienen a la investigación y a la producción de conocimiento como componente fundamental del desarrollo de sus actividades. Entonces, la maestría busca más profundizar conocimientos. Para eso realizan investigaciones dentro de su formación y tratan también de producir nuevos conocimientos. Pasemos al último nivel, que dice, dentro de los programas de posgrado, los estudios de doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de trabajos de investigación original. Constituyen un aporte significativo al acervo del conocimiento en un área específica del saber. O sea que yo, una vez que haya terminado mi maestría, puedo inscribirme a un doctorado y ese doctorado tiene como finalidad la capacitación para realizar trabajos de investigación original. Tiene que ser una investigación original. Constituyen un aporte significativo al acervo del conocimiento en un área específica del saber. Lógicamente que si yo soy docente, en el ámbito de la educación va a ser mi investigación. ¿Qué grado, qué título otorgan? Otorgan el grado de doctor, para lo cual el aspirante debe seguir un plan de estudios y llevar a cabo una investigación original que se presenta bajo la forma de una tesis. Los programas de doctorado deben desarrollarse sobre la base de un título de magíster. De las titulaciones de la educación superior. Las universidades y los institutos superiores son las únicas instituciones
que pueden otorgar títulos de grado y posgrado. ¿Clarito está esto? A no confundirse. Los títulos otorgados por las instituciones de educación superior deben estar necesariamente registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y por último, hablamos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, llamada ANEAES. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. La ANEAES posee autonomía académica, administrativa y financiera. Entonces, esta institución llamada ANEAES tiene como finalidad evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior. ¿Está bien? Por Sí, último, profesor. debe verificar y certificar, dice, sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas y las carreras que ofrecen, y elevar el informe al Consejo Nacional de Educación Superior para su tratamiento conforme a esta ley. La agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e institutos superiores. O sea, que o acreditamos ese o me hecho valor, me hecho aprobación a la carrera. Vos, por ejemplo, querés seguir medicina en una universidad tal Jaipurandú, está acreditada por la ANEAES, porque yo quiero seguir en una universidad que tenga carrera acreditada por la ANEAES, porque eso tiene sus implicancias. Veamos, la acreditación de las carreras es un requisito indispensable para acceder a fondos públicos y becas del Estado. Primero, a la universidad es muy importante tener sus carreras acreditadas por la ANEAES, porque opea una oportunidad o acceder a fondos del Estado y así también a becas. Por ejemplo, las becas de Itaipú no le van a dar a un instituto o a una universidad que no tenga carrera acreditada, porque así exige la ley. Así también como para acceder a concursos, licitaciones y prestaciones de servicios al Estado. Yo que soy rector de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, por ejemplo, voy a poder presentarme a concursos a las que llama el Estado, para que yo ofrezca, por ejemplo, capacitaciones, especializaciones, maestrías o doctorados. Solamente se que actuar como posibilidad, o si no, automáticamente me van a rechazar y no voy a poder acceder a la plata que el Estado me va a pagar. La acreditación del programa será necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado. Finalmente, hablamos de la intervención de las universidades e institutos superiores. Las universidades y los institutos superiores pueden ser intervenidos por las causales establecidas en esta ley. La ley prevé todito cuáles son las causales por las que pueden intervenirse. Cuando se interviene las universidades o institutos superiores, se le aparta a su cabeza y se empieza a realizar todas las investigaciones para aclarar sobre las denuncias. Los procesos
para la intervención y el levantamiento de la misma están establecidas en la misma ley. Como les digo, ya no les hablo más en detalle porque pero es bueno que sepan de que está todo establecido en la ley. Hasta ahí llegamos. No sé qué les pareció. ¿Les sirvió? Súper interesante. Súper interesante para ubicarnos también nosotros dentro de qué estamos, profesor. Realmente es súper interesante. Por eso que yo quise que ustedes estén participando. Incluso tengo grabada esta clase. Voy a alzar otra vez ahí en Classroom, para que ustedes, si en algún momento quieren consultar otra vez algo, puedan ingresar y ver. Si es que Por favor. por hoy es suficiente, yo les libero si es que ustedes ya no tienen ninguna pregunta. Profesor, si podrías también, por favor, alzar el PowerPoint que acabas de compartir con nosotros, aparte de la información general que vas a enviar en clase. Claro, voy a hacer todito, no hay ningún Sí, problema. para tener todo, profesor, Sí, porque sí. demasiado trabajo te habrá costado esto y no se encuentra en cualquier lado estas informaciones que nos estás ofreciendo. Y por sobre todo procesado no se encuentra así, ¿verdad? Porque Así el mismo es, trabajo que se profesor. lleva para elaborar es bastante. Y tenés que tener cráneo también, profesor. Y ese, si por lo menos tenemos así, ya por lo menos ya vamos a ir captando las cosas necesarias que tenemos que saber como docente. Y es importantísimo, profesor. Yo por eso siempre te molesto con el mandarnos, profesor, el PowerPoint, mandando al profesor el PowerPoint, porque tal vez alguna vez también nosotros aprendamos a saber hacer cómo debe ser un PowerPoint bueno, cómo tenemos que entresacar y qué partes y así. Entonces, yo eso voy siempre observando de los PowerPoint que usted saca, porque yo imprimo las informaciones completamente y después busco en las informaciones lo que usted saca en el PowerPoint. Y así también de paso voy aprendiendo de cómo puedo yo sacar, porque este trabajo intelectual es un poquito complicado de hacer el resumen, profesor. Sí, El caracú de una información gruesa. Así mismo. El caracú de Y la gracias, cuestión. profesor. Bueno, a Así ustedes mismo. también. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor. Nos vemos. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches, profesor. Buenas noches.